Buenas tardes, bienvenidos a su programa Voces Empresariales. Es un placer para nosotros estar con ustedes, tener una invitada, una gran invitada que nos va a compartir un gran conocimiento. Hoy, en representación de la licenciada Judith Nicolás, directora de Factor JN, me permito presentar este tema que se llama transformación empresarial. Los cambios en las condiciones de los negocios obligan a las empresas a replantearse su manera de trabajar, su manera de desempeñarse, su manera de crecer. Y es por eso que esta tarde nuestra invitada nos hablará de la importancia de la transformación empresarial. Permíteme presentarte. Ella cuenta con un doctorado en Administración de Empresas por la Swiss Management Center University en Suiza. Cuenta con 30 años de experiencia profesional en transformación empresarial. Es fundadora del Centro Lean Enterprise y en los últimos años ha dirigido más de 60 proyectos en la industria. Actualmente se desempeña como Senior Project Manager y estratega para diferentes empresas. Ha sido ponente en diferentes congresos en países como Estados Unidos, España, Francia, Singapur y Argentina. Pues es un gusto darle la bienvenida. Está con nosotros la doctora María de los Ángeles Gómez Gavito. Ángeles, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y buenas tardes también a tu audiencia. Estoy muy bien y muy contenta de participar aquí con ustedes. Muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por tu experiencia que vas a compartir ahorita con nosotros. Pues coméntanos un poquito de ti, de tu experiencia profesional. Bueno, pues ya tengo 30 años de carrera profesional, ya no hagan cuentas para ver cuántos años tengo. Ha sido una carrera pues bastante fluida, bastante flexible. Tengo como diferentes conocimientos y en diferentes ámbitos. Y pues todo ello lo he aplicado últimamente a lo que es la transformación empresarial, muy de la mano con las metodologías tanto del MIT como de Harvard, en donde nos enfocamos principalmente a lo que es la estrategia de la empresa y cómo ser flexible ante los cambios que el mercado mismo nos está marcando o digamos que la economía mundial nos va también dirigiendo. Ok. Es un tema súper interesante, Ángeles, la verdad, para todos los empresarios, para todos los emprendedores que nos siguen en esta transmisión y todos los que siguen esta página, les interesa mucho el tema de la transformación. Es un tema, en algunos casos, nuevo, en otros casos, no tanto, pero a mí me gustaría que nos comentaras, ¿qué es la transformación empresarial? Pues me gustaría empezar diciéndote todo lo que no es la transformación empresarial. Excelente. Muchas personas piensan que cuando quieren hacer transformación empresarial pueden ir aplicando algunos de los proyectos con algunas ideas innovadoras de la gente y eso es lo que directamente aplican. Y eso te comentaría que no es una transformación empresarial. Otras personas creen que si están haciendo mejoras también en la parte financiera o en sus inversiones, eso también es una transformación empresarial y eso tampoco es una transformación empresarial. Okay. Entonces, lo que sí es cuando tienes todos tus recursos y digamos que desde tu personal también, alineados hacia los objetivos estratégicos que estás marcando como empresa o como los corporativos de muchas empresas. Entonces, cuando tú realmente tienes esta alineación con los objetivos estratégicos, entonces vas a alinear todas tus fuerzas hacia esta transformación empresarial. ¿Cómo vas a ir alineando, digamos que todos estos recursos de los que te estoy hablando? Pues depende mucho de hacia dónde quieras ir y nunca debes de olvidar que un negocio tiene que ganar. O sea, si un negocio no gana, no es negocio. Y tú tienes que ir sabiendo dirigirte hacia dónde estás haciendo mejor tu negocio, hacia dónde puedes posicionar mejor tu negocio, hacia dónde tienes como este sello único de tu negocio. Y no necesariamente tienes que ser el mejor, pero sí tienes que ser con una cualidad única que te posicione en tu cliente, en esta satisfacción del cliente y que a ti te está dando esta ganancia como negocio. Wow, acabas de hablar de cosas muy importantes para las empresas que muy pocos tienen la habilidad de reconocer. Lo que acabas de decir, tener una uniformidad en misión, visión, valores, objetivos hacia un mismo rumbo,
donde la dirección, donde toda la estructura, donde los colaboradores tengan esta misma visión y esta misma intención de seguir caminando. Y me lleva a una duda. ¿Cuáles son las ventajas competitivas que nos trae una transformación empresarial como la que tú propones? Pues principalmente tienes que ser flexible. O sea, ante los mercados que son sumamente cambiantes, no sé, podríamos poner ejemplos como Tesla, ¿no? En donde teníamos una súper empresa con un súper capital, digamos que en sus acciones, y después por decisiones que toman, pues a lo mejor se nos desploma el precio de la acción y entonces nos mueve todos los mercados y eso te va a mover a toda la industria, por ejemplo, Claro. en este sector automotriz, en el que también tengo, pues digamos que más experiencia, pues te va a mover absolutamente todos los forecasts de los que tú estabas hablando. Si tú no tienes en tu empresa este poder de flexibilidad, entonces no te vas a poder adaptar rápidamente al cambio y a lo mejor puedes, digamos, hablando en un extremo, pues tener pérdidas significativas dentro de tu empresa o muchas de ellas pues han llegado a quebrar simplemente porque no se pueden adaptar al cambio, porque a lo mejor hicieron inversiones muy importantes que no pueden sostener, porque simplemente los contratos cambiaron, ¿no? O las condiciones cambiaron. Entonces, la transformación te da esta ventaja, el ser sumamente flexible, en poder diversificar tus mercados y tener mucho más margen de utilidad en tus productos. Wow, y fíjate que acabas de hablar de algo importante, los cambios, un mundo cambiante, una economía demasiado cambiante, demasiado variante. Y aquí viene algo muy importante que nos gustaría que nos ayudes a definir. ¿Qué tan importante es la gestión de cambios como estrategia para la transformación empresarial? Es, yo creo que la columna vertebral de la empresa, en cuanto a que Okay. tú puedas hacer que la gente tenga como ese chip instalado en donde tiene que ser flexible al cambio y en donde además puede crear estos proyectos de mejora que te van no solamente a ahorrar, digamos, directamente un capital, sino que te va a producir mejores ganancias. O sea, cuando hablamos de una empresa que tiene, por ejemplo, dificultades económicas y que no está alineada a esta metodología de la transformación del cambio, de la gestión del cambio y esta estrategia, ¿no?, de transformación empresarial, pues, ¿qué es lo que sucede? Lo primero que hace es eliminar gente, ¿no? O sea, cortar su Claro, headcount. ¿Por qué? Porque es la manera más fácil de tener un recurso inmediato, o sea, la siguiente quincena ya no claro, paga. Pero cuando tú totalmente. tienes toda esta metodología ya caminando con toda la gente, con esta visión de ahorro, con esta visión de negocio, con esta visión, digamos que de finanzas, en dónde estamos ganando más, en dónde podemos crear mejor negocio, entonces no es Claro. necesario que tú recortes gente. ¿Por qué? Porque tus proyectos de mejora te van a ir dando mejores ingresos, mejores ahorros y mejores ganancias. Wow, estamos hablando de un trabajo en equipo completo, desde dirección, con todos los departamentos administrativos, mandos medios y todo el departamento operativo, ¿no? Quiere decir que esto ayuda a la empresa a tener una fusión, por decirlo así, para trabajar de la mejor manera, ¿no? Y eso es bastante interesante. Esta propuesta, muy pocos la conocemos y precisamente como, así como tú, como experta en la transformación empresarial, como la empresa que representa la licenciada Judith Nicolás, que es Factor JN, pues buscan hacer que la transformación empresarial, que la profesionalización sea una realidad, porque es notable que nuestro país tiene 99% de empresas familiares que esta parte no la conocen, o si la conocen, la ven no inalcanzable, pero sí muy lejos de poderla aplicar, ¿no crees? Ahí en lo que mencionas es súper importante porque esto no solamente es para las súper grandes empresas. O sea, esto obviamente sí es una metodología que aplican muchísimos de los corporativos, pero esto se debe de Claro, aplicar desde las mini pymes. Entonces, si tú tienes esta totalmente. visión, entonces creas mucho más sinergia con todo el personal a tu cargo, sea 1, 2, 20, 1000, 18,000, como tiene Volkswagen, etcétera. O sea, tienes que crear esta misma sinergia de pensamiento. O sea, lo más Claro, importante de la transformación empresarial son dos puntos desde mi punto de vista, valga la redundancia. El primero es que tú tienes que tener como corazón a la gente.
sea, el corazón de la transformación es la gente misma, es tu fuerza. Wow. Y la Claro. segunda es tu alineación estratégica. O sea, para que tú puedas alinear a toda esta gente que tú tienes a cargo, desde el nivel más básico del operativo hasta el CEO, pasando por todos los departamentos, entonces tú tienes que crear esta sinergia con estas personas alineadas a los objetivos, a lo que le llamamos nosotros expectativas de valor de los stakeholders, que significa que tú tienes que cumplir un valor hacia todos y cada uno de los stakeholders, no solamente Claro. hacia el dueño de la empresa, no solamente hacia el cliente que de repente es como el más demandante, sino también del otro lado hacia tus proveedores, hacia tus empleados, hacia todos los que conforman esta parte de los stakeholders en su totalidad, internos y externos. Después tienes a tus procesos, que son los procesos sustantivos que tiene la empresa, y al final tienes que saber medirlos. O sea, tienes tus Claro. objetivos, tienes tus valores de los stakeholders, tienes los procesos sustantivos y tienes la medición o los KPIs o los métricos de los que estamos hablando. Excelente. Fíjate que tú acabas de mencionar algo muy importante. Yo puedo resaltar dos cosas. Primeramente, adaptarse al cambio con rapidez, porque si no nos morimos. Y lo que acabas de decir ahorita, yo lo podría traducir en crear una cultura empresarial desde el nivel más básico, como lo habías comentado, hasta el nivel más alto, siempre buscando algo más de valor para todos los que conforman la empresa, internos y externos. Hablabas tú de proveedores, hablabas tú de gobierno, hablabas tú de impuestos, hablabas tú de colaboradores, hablabas tú de sociedad. Para todos lados debemos de ofrecer algo más de valor que solamente un producto a un buen precio o a un precio competitivo. Y eso me encanta, Ángeles. Y me gustaría saber, ¿por qué no suele tener éxito la transformación empresarial en algunas empresas? Pues por lo que mencionaba al principio de lo que no es transformación, en donde quieres hacer como muchos proyectos que son como ideas buenas que la gente tiene, pero que realmente a lo mejor no tienen un buen análisis, a lo mejor no está bien fundamentado, a lo mejor te cuesta demasiado dinero que tampoco tienes en ese momento, o a lo mejor porque los resultados no están alineados a tus objetivos. Entonces, si no cuentas con ello, pues son como chispazos, ¿no? O sea, tienes una buena idea, la empiezas a implementar y después se te cae. No tuviste los resultados, Claro. la gente se empieza como a deprimir. Entonces vuelves otra vez con el ciclo de vuelve otra idea innovadora o vuelve tecnología de punta que tú quieres meter en tu empresa, pero que no has probado y a lo mejor tampoco te va a dar resultado. Y estos tantos intentos fallidos lo que provoca es que ni hay transformación y hay muchísimas pérdidas. O sea, la empresa pierde muchísimo dinero en este tipo de proyectos fallidos, en capacitar a la gente en cosas que tampoco te va a agregar valor, hablando de lo que tú decías del valor agregado. Y entonces a lo mejor inclusive estás haciendo inversiones que no debiste haber hecho en ese momento porque no te va a producir más valor ni sobre tu proyecto, ni sobre tu producto, ni sobre tu servicio y mucho menos sobre la satisfacción del cliente. Totalmente de acuerdo en esa parte y a mí me gustaría saber qué podemos mejorar cuando estemos en una transformación para lograr los objetivos, cuando se plantea esa transformación. ¿Dónde hay que trabajar más fuerte, Ángeles? Pues todo lleva una metodología, o sea, sí tienes que alinearte a las metodologías, o sea, no son buenas ideas, o sea, tienes que llevar un método, tienes que tener a líderes que lleven estos proyectos, tienes que tener a los champions, que son los que van a implementar los proyectos. Y ese convencimiento de la gente hace ponerles como la camiseta de la empresa, hace como esta identidad de la empresa que habla mucho más de solamente el producto que estás vendiendo o el servicio que estás vendiendo, porque todo el equipo trabaja en pro de la empresa. Entonces, si Claro. tú trabajas en este sentido y le das una metodología y lo alineas hacia estos objetivos, entonces tu transformación puede tener mucho más éxito que si lo haces, digamos que a la ligera, sin metodología y solamente con estos chispazos de los que hablaba. Claro, fíjate que para nosotros, como una empresa que siempre busca la trascendencia, porque yo creo que la transformación empresarial
al final del día puede lograr esta parte, que las empresas trasciendan en el tiempo, que trasciendan generación tras generación, pues habría que siempre buscar gente profesional como ustedes, como tú, Ángeles, que te dedicas, que eres experta en la transformación empresarial, que tú puedes alinear al equipo, que tienes las técnicas, las habilidades para poder detectar a los champions, como decías tú, dentro de la empresa, quién va a llevar el liderazgo de cierta área, quién va a llevar el liderazgo del área de personal, del área financiera, del área de recursos humanos, del área de operativa, y todo eso hace un conjunto de personas importantes, así como las empresas que representa la licenciada Judith, que es Factor JM, que se encarga también de dar estructura a las empresas que están iniciando o que ya tienen un tiempo caminando, para que en conjunción con ustedes, los profesionales de la transformación empresarial, pues podamos hacer este cambio que buscamos para nuestro país, ¿no? Que cada empresa familiar tenga un rumbo y encuentre una trascendencia para que durante todo el tiempo permanezcan las empresas. Porque yo creo, y yo vengo de una empresa familiar, y pues en su momento mi padre decía, ¿no? Yo quiero que mi empresa continúe por muchos años, ¿no? Por muchas generaciones. Se pudo dar, no se pudo dar, pero tú lo estás diciendo, necesitamos profesionales, necesitamos encontrar al campeón dentro de la empresa que va a tomar la bandera, que va a tomar la espada, como dicen por ahí, y a marcar el rumbo, ¿no? En lo que tú hablas de las empresas familiares, es súper importante que digamos que toda la gente que trabaja en la empresa contribuya a la transformación, porque si no, se ha comprobado en muchísimas estadísticas que a partir de la tercera o cuarta generación, normalmente las empresas familiares decaen. ¿Por qué? Porque a lo mejor no tenían el liderazgo, ¿no? Del abuelo, o era otro Claro, mercado, etcétera, y no tienen como la misma formación. En cambio, si tu fuerza está en la gente, en toda la estructura de tu gente, aunque la cabeza cambie, digamos que del abuelo al padre o del padre al hijo, entonces claro, se mantiene tu fuerza laboral con la misma estructura y hacia los mismos objetivos que provienen, digamos que de tu misión y tu visión. O sea, de tu claro, razón de ser, y la visión pues la vas a ir cambiando conforme a lo que tienes en el mercado. Obviamente te tienes que ir alineando hacia las tendencias o megatendencias que vienen del mercado, pero tu estructura te va a dar esa fortaleza y tienes además un método de cómo aplicarlo para que puedas ir haciendo esta transformación empresarial. exactamente. Fíjate que es muy importante. Hace rato hablabas de agilidad, de flexibilidad. ¿Por qué son tan importantes estos dos aspectos, la flexibilidad y la agilidad, para la transformación efectiva de un negocio? Pues por lo que hablamos de los mercados, el mercado nunca es fijo. O sea, si algún día Claro, leyeron ese antiguo libro de ¿Quién se llevó mi queso? Pues es de lo claro, que te habla, ¿no? O sea, de que el queso se sigue moviendo y que tú tienes que adecuarte a estos cambios. totalmente, totalmente. Precisamente por eso mencionaba yo la frase, ¿no? Adáptate al cambio con rapidez. Es un libro que yo he leído, maravilloso para estos tipos de temas de cambio, de inseguridades. Las cosas nunca van a ser iguales. Todo cambia, todo se mueve, el mercado es muy cambiante, la vida, la sociedad, todo cambia. Y si nosotros no estamos dispuestos a adaptarnos a ese cambio, estamos predispuestos a quedarnos en el camino. Y como empresas, yo creo que debemos tener un rumbo claro, esta mentalidad de adaptarse al cambio con rapidez y, como decías tú, tener una visión, una misión enfocada en la gente para buscar una transformación empresarial de manera correcta. Me Así. encantó el tema, Ángeles. No sé si quieras aportarnos algo más, tengas algo que decirnos. Pues nada, o sea, decirles como a los emprendedores que tengan una buena estructura para sus empresas, que tengan los cimientos, ¿no? De esta transformación empresarial. O sea, la transformación no se da cuando estás mal, o sea, y quieres cambiar algo. La transformación se tiene que ir dando de forma paulatina y todos los días, y tú tienes que ir oliendo tu queso siempre para hacer esta Claro, transformación de manera flexible, pero siempre como muy estudiado. O sea, tiene que tener una base sólida para que no caigas en estas pues malas inversiones o en estas quiebras de muchas empresas que por no tener una buena visión, por no tener como una estructura bien elaborada
y no tener al personal correcto, pues muchas veces se llegan a fracasar. Y digamos que también a los que ya están en unas empresas mucho mayores, pues que hagan estas transformaciones empresariales y hagan sus análisis, sus diagnósticos y sus visiones de forma muy paulatina. O sea, no solamente, como te digo, cuando estás mal y cuando a veces ya las decisiones las tomas pues sobre las rodillas y sin mucho fundamento porque ya no tienes tiempo, sino de una manera mucho más estudiada, hacer este diagnóstico, hacer las propuestas, capacitar a la gente y crear esta sinergia desde el corazón. Me encantó, la verdad me encantó esto último. Yo creo que si los que nos están viendo, los que nos están siguiendo, tienen ganas de que su empresa, su negocio, su emprendimiento, su idea trascienda, busquen a profesionales de la transformación empresarial, en tu caso Ángeles, o busquen a Factor JN, una empresa encargada de dar estructura, que también es un inicio. Teniendo estructura podemos iniciar con el tema de la transformación empresarial, vamos de la mano. Y pues, Ángeles, para mí ha sido un gusto entrevistarte en representación de la licenciada Judith Nicolás, directora de Factor JN. Sí, me gustaría que nos regalaras tus redes sociales, cómo te encontramos, cómo te contactamos, para que todos nuestros seguidores puedan preguntarte, puedan asesorarse, te puedan contactar y comenzar su transformación empresarial. Pues me pueden encontrar en LinkedIn como María de los Ángeles Gómez Gavito. También me pueden escribir a mi correo personal, es angelesgmz@yahoo.com. Y pues estamos para servirles, para asesorarles, para acompañarlos en este negocio, ¿no? de las empresas. Y pues estoy para servirles. Me encantó que me entrevistaras, mucho gusto, y estamos aquí a la orden. No, el gusto es mío, el gusto es también de la licenciada Judith, que ahorita no nos pudo acompañar. Y pues a mí no me queda más que despedirme, agradecerle a todos nuestros seguidores, a todo nuestro auditorio, que sigan todas las redes del Grupo Empresarial NIREG, Voces Empresariales, Factor JN, NIREG, Agentes de Seguros y de Fianzas, Centro Evaluador Ataraxia. Estamos para servirles. Nos vemos en la siguiente entrevista. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias, Ángeles. Gracias a Judith, gracias a Voces Empresariales. Buena tarde, hasta luego. Gracias. Hasta luego.